Porque me parece que ya está. Ok, buenos días con todos. Bienvenidos a este recap semanal, el primero del 2024. Nos hubiera encantado hacerlo la primera semana de 2024, pero bueno, después de un gran cierre de año, nos tomamos un espacio para poder relajarnos y descansar y analizar la información de 2023 y el gran cierre de 2023 en los mercados. Y partiendo de eso, vamos a revisar la información que nos pareció interesante y hemos encontrado del cierre de 2023. Y empezamos con toda la información importante para las primeras semanas de 2024 y algunos datos que considerar para tomar buenas decisiones en este inicio de año. Bienvenidos, mi nombre es Giancarlo Morón. En el en el Meet o en la reunión está también Jean-Pierre Arias, que es miembro del equipo de Research, y todo nuestro equipo comercial, para poder dar inicio a este pequeño recap semanal, donde vamos a compartir información importante. Okay, los highlights de esta presentación básicamente son algunos datos del cierre 2023, todos interesantes, y posteriormente vamos a ver algunos datos de estas primeras semanas en cuanto a data económica y relacionada a la temporada de ganancias que empieza ahora en enero, que básicamente va a confirmar lo que ya se ha venido comentando a nivel de ganancias a partir del segundo y tercer trimestre de 2023. Ok, bueno, primero cerramos un 2023 importantísimo, uno de los más importantes al menos de los últimos 5 años, porque viene posterior a una crisis, ¿no? Una crisis básicamente relacionada a data económica con respecto a la inflación y al incremento de tasas y todo lo que provocó posteriormente el COVID y las políticas que se tomaron para poder enfrentarlo. Entonces, 2023 viene a ser un año donde el mercado vuelve a tener ese establishment que ha venido registrando al menos en los últimos 30 años, donde las crisis se vienen recuperando de manera rápida y al parecer mucho más rápida de lo que pensamos, ¿no? Lo que sigue incrementando una percepción de que es como una especie de status quo, ¿no? Que se mantiene desde hace años en el mercado y va a llegar un momento en donde algo va a tener que corregir, porque las valoraciones en algunas compañías son increíbles, ¿no? Hablamos de ya unas 4 o 5 compañías, al menos creo que ya casi 7, que están bordeando el trillion, ¿no? A nivel de capitalización de mercado. Entonces, eso vamos a revisarlo también en un momento. Entonces, 2023 viene a ser un año donde el mercado recupera, un mercado de oportunidad. Algunos comentan del inicio de un nuevo rally alcista. Recién estamos tentando los nuevos máximos históricos. Entonces, nada, vamos a ver si realmente esto podría darse, ¿no? En el 2023, al cierre, tenemos al principal activo, al más rendidor, al Bitcoin, ¿no? Con 155%, seguido de tecnología y posteriormente ya el índice de crecimiento, el índice de S&P, más o menos en 42 y 26% respectivamente. Lo interesante del Bitcoin es que tiene un rendimiento del 155%, el mejor de los últimos 3 años, y con mucha especulación sobre la desdolarización que cada vez está más fuerte por el tema de la deuda estadounidense y todo este escrutinio que se está dando alrededor del dólar, ¿no? El avance de lo que los BRICS y algunos movimientos importantes en materias primas como el oro que da una especie de impresión de que este, esta, esta desdolarización incrementa o va incrementando probabilidades, ¿no? Entonces, importante esto del Bitcoin para este año, ¿no? El mejor activo y el que tiene el mejor retorno analizado, al menos en esta data, ¿no? Tecnología, como siempre, representado por las 7 magníficas que ahora tienen ese nombre, antes eran las FAN, eh, 17% analizado y un 54% en 2023, pues es un rendimiento bastante bueno, ¿no?
Un dato importante es que el 95% de todos los activos han sido alcistas en 2023 y eh, eso suele ser Normalmente cuando pasa esto, siempre hay un segundo año con el mismo comportamiento. Y ahora, justamente 2024 es un año de elecciones en Estados Unidos, así que hay data que sostiene que 2024 va a poder ser un año bastante bueno. Nada, con respecto a este tema de las Magnificent, es importante analizar esto porque hemos revisado data del rendimiento del S&P y, bueno, básicamente está explicado por el rendimiento de estas 7. Tenemos alguna especie de contraposiciones ahí porque algunos dicen, bueno, eso incrementa el riesgo idiosincrático, ¿no? Del mercado, porque la dependencia del retorno del mercado sobre estas acciones eh, es demasiado alta, aquí lo pueden ver, más del 30%, ¿no? Del valor del S&P 500 está explicado por estas 7 acciones. Estamos hablando, pues, ¿no? De Meta, Microsoft, de Apple, de Tesla, de Nvidia, ¿no? Entonces, eh, pero en contraposición a eso, podríamos hablar de que, bueno, los rendimientos de esas empresas son increíblemente diferentes a cualquier otro, ¿no? Son compañías que tienen una capacidad de generación de efectivo alucinante, ¿no? Diríamos que en estos momentos las marcas más valiosas de, del mundo. Entonces, tienen una capacidad de generación de efectivo increíble y en correspondencia a eso, pues, evidentemente en los mercados sus acciones son muy demandadas. Claro que no las libra de volatilidad, ¿no? Que hemos podido registrar al menos en Apple. eh, Creo que la última semana ha caído bastante, unos $10, si no me equivoco, y no las libra eso, pero a largo plazo pues se ve que estas acciones son increíbles y hay una especie de sensación de que esta concentración puede incrementar el riesgo de mercado y no deja de ser cierto. Un movimiento correlacionado entre entre las acciones de estas empresas, un movimiento a la baja, pues provocaría un daño bastante alto al S&P y tal vez generaría una especie de sensación de un nuevo mercado bajista, solamente fijándonos en estas 7, ¿no? Entonces, nada, es algo para analizar, pero hay distintos tipos de postura. Nosotros pensamos de que, bueno, si bien las valorizaciones de estas empresas son bastante altas, pues el mercado, el mercado las demanda, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo único que importa. Ahora, no todo es magnífico a largo plazo. Esto es importante porque revisamos esta data y hay empresas que tienen incluso un rendimiento anualizado mucho más alto que estas empresas, ¿no? Por ejemplo, esta Monster Beverage, que es esta empresa de bebidas, en, desde su IPO, pues su rendimiento anualizado es de 30%, increíble, ¿no? Es mucho más alto que el de Apple, mucho más alto que el de Amazon, que el de Nvidia. Y en fin, hay otras empresas ahí, empresas, por ejemplo, relacionadas al sector de real estate, que también tienen un anualizado mucho más alto y un rendimiento entre 30 años mucho más elevado. Entonces, no todo es Apple, no todo es Tesla, como podemos ver aquí. Estas empresas son bastante buenas también y los rendimientos están por encima del 20%, así que anualizado. Entonces, eh, nos da una especie de sensación de que, al menos en este 2024, podemos empezar a fijarnos en otros tipos de compañías, ¿no? Pues recuerden que después de un máximo histórico, los rendimientos o la probabilidad de los rendimientos más altos, pues es bastante baja. Cuando los sentimientos alcistas son muy alcistas, pues normalmente el mercado se comporta mucho más bajista que cuando todo es distinto, ¿no? Entonces, empezar a buscar otros sectores no es una mala idea. El Russell 1000, que representa básicamente empresas de crecimiento, de igual manera, en 2023 estas empresas son las más top dentro del Russell 1000. Tenemos ahí empresas de las Magnificent, Nvidia, Meta, pero tenemos otras, ¿no? Affirm, Coinbase, ¿no? El exchange relacionado a criptomonedas, por ahí DraftKings, que es
una compañía de gambling, de apuestas, ¿no? Palantir, por ahí Uber, ¿no? Hay otras empresas dentro del Russell 1000 que también son interesantes y en 2023 han tenido rendimientos bastante buenos. Ahora, muchas de estas empresas en 2022 cayeron muchísimo, ¿no? Caídas por encima de una caída de 50%, diría, al menos de 50%, o más del 50%. Muchas de estas empresas están ahí, ¿no? Por ejemplo, Palantir, por ahí Uber, ¿no? Han tenido un 2003 bastante bueno, pero vienen de una caída desde 2021, diría, ¿no? 2 años de caída por encima del 50%. Ok, ahora, otro dato importante de 2023, la preferencia de activos libres de riesgo. ¿Qué son activos libres de riesgo? Son activos que se pegan más diría, al estilo de renta fija, ¿no? Activos que tienen que ver con deuda, ¿no? Pero específicamente bonos y bonos del gobierno, ¿no? Fíjense en esta data, en 2023 el inflow, ¿no? De 2023 en activos de riesgo ha sido mucho más alto que, por ejemplo, en deuda de mercado emergente o en los mismos equities, ¿no? Los bonos de gobierno, los bonos relacionados a bonos corporativos, investment grade, y me parece que estos son bonos municipales, han tenido un inflow positivo y muy superior a incluso al de los mismos equities, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que ha sido un buen año 2023 para renta fija para poder tener un posicionamiento importante ahí, ¿no? La renta fija no es un activo que normalmente tenga un comportamiento de una caída de 20-25%. Entonces, eso ha pasado en 2022 y entre 2021 y 2022 y el mercado ha respondido posicionándose muchísimo en este tipo de activos, ¿no? Nada, esto es simplemente para continuar con el tema de las expectativas de la tasa, ¿no? En relación a lo que acabo de comentar sobre la renta fija, las expectativas de la tasa de interés estadounidense, que es básicamente la que ordena toda la política de tasas de interés a nivel global, sobre todo en mercados desarrollados. Las expectativas son interesantes aquí porque empiezan los descensos más o menos en marzo, abril de este año, ¿no? Cuando supuestamente el primer recorte va a ser en el tercer trimestre, pues estas son las expectativas y nos marcan más o menos un 3,95 para 2024. Esto es bueno para los bonos, ya es confirmado el tema de recortes, entonces todavía hay oportunidad en renta fija ahí para poder revisar, ¿no? Estamos casi recién recuperando los máximos de julio en renta fija, así que todavía hay bastante buen pricing ahí para poder aprovechar. Sentimiento de managers de fondos, ¿no? Fíjense, esto es importante porque a diciembre de 2023 recién estamos, diría yo, en un promedio, ¿no? A pesar de que estamos en máximos históricos, el sentimiento está más o menos dentro del promedio. Entonces, eso nos da la impresión de que, bueno, todavía podría haber un espacio para un estirón más del mercado, ¿no? Dentro de este 2024. Y no estamos en un sentimiento, diría, extremo todavía, ¿no? Según la data que estamos observando. Y estos son de managers de fondos importantes, ¿no? Ahora, en diciembre ha habido una especie de cambio de posiciones, ¿no? En distintos tipos de activos. Ha habido una gran posición en bancos que ya viene desde más o menos, diría, octubre, noviembre. Gran posición en bancos, gran posición en la eurozona, en el sector industrial, lo que comentábamos a finales de año, ¿no? Empezar a posicionarse en activos que ya no tengan que ver mucho con tecnología, ¿no? Posicionarse en otros sectores es importantísimo con miras a este 2024, ¿no? Tecnología, de hecho, está aquí en este posicionamiento en el lado negativo, así que nos da también una idea de que el mercado va mudando y hoy en día que el mercado es mucho más dinámico,
los precios cambian, a veces cambian muy rápido, entonces eh, he visto comentarios de gestores de fondos que su posicionamiento o su cambio de posiciones normalmente es una evaluación mensual, ya no es trimestral, ya no es semestral, sino es mensual. Esa es una dinámica mucho más rápida, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer también como inversores retail, ¿no? Si ellos lo hacen, nosotros también deberíamos hacerlo, ¿no? Aquí hay un error en el título, pero esto muestra que las posiciones en futuros de renta variable estadounidense por parte de los asset managers o los gestores de fondos y fondos apalancados, pues está más o menos en dos desviaciones estándar por encima del promedio. Eso nos da una idea de que estamos llegando a ese punto, ¿no? Donde vamos a empezar a golpear estos niveles bastante. Y justamente en estas zonas es donde hay que empezar a rotar, ¿no? Rotar de posiciones. Dejarlo que ha tenido un buen rendimiento en el último trimestre y empezar a mirar un poco más el espectro del precio, ¿no? Ya no mirar, por ejemplo, mirar los 2 últimos años, ver qué acciones llevan 1, 2, 3 años en caída y revisar la información de estas empresas y ver si no hay ningún tipo de riesgo de, no sé, pues diría de quiebra y entonces es simplemente un mal momento y ahí empezar a posicionarse, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a golpear este tipo de momentos, eh, empiezan a haber estas tomas de ganancias, ¿no? Sobre todo en las acciones que más han rendido. Entonces, esto nos da una señal de alerta porque realmente los futuros son importantes. De hecho, si revisamos la data overnight, ¿no? Que básicamente es data de futuros, contra la data en negociación normal, la que ha representado el rendimiento del S&P diría en los últimos 20, 30 años, es básicamente la data de futuros, ¿no? Overnight es la que explica el rendimiento del S&P más que la negociación regular. Entonces, es importante este dato. Bien. Otro dato para preocuparnos algo es ¿no? Es cómo la renta variable estadounidense contra el resto de renta variable global, pues está alcanzando, está por encima, diría ya en 2.5 desviaciones estándar, ¿no? De diferencia. Esto es performance, básicamente, ¿no? Rendimiento. Entonces, estamos muy por encima del año 1967 y muy por encima de la burbuja tecnológica. Y si nos ponemos a pensar, en línea con lo que revisamos al principio de la presentación, este gran rendimiento principalmente está explicado por estas empresas de tecnología, ¿no? Que si bien son distintas, son empresas que, diría, ¿no? Dominan el mundo, ¿no? Tienen una capacidad de generación de efectivo increíble y no podemos comparar empresas estadounidenses de tecnología con las europeas, por ejemplo, o incluso ahora con empresas chinas. No diría que las empresas de tecnología de Estados Unidos son muy superiores, ¿no? Y se ve eso en la data financiera, ¿no? En su manera de cómo generan efectivo. Pero es un poco preocupante este dato, ¿no? ¿Por qué? Porque estadísticamente hay una ley irrompible que es el retorno a la media, ¿no? Y, y esto puede darse, no sé si llega rápidamente a este punto, pero quizás a la media de un nuevo nivel, ¿no? Pero bueno, eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Otro dato relacionado con esto es eh, los mercados desarrollados con Estados Unidos. Y bueno, es básicamente el mismo gráfico, pero habla de esta diferencia con incluso la crisis del 2000, ¿no? Que fue la crisis tecnológica. Ahora, entrando a 2024, estamos en un año de elección y el año de elección normalmente es el año cuarto, ¿no? Del periodo actual, ¿no? Del periodo actual presidencial. Entonces estamos entrando al año cuarto. Ahora, en el año cuarto, la data revisada desde 1950 a 2023,
pues indica que el primer trimestre de este año, específicamente año electoral, pues es el peor de los cuatro, ¿no? Entonces, ahora, si nos ponemos a pensar en lo que está pasando ahorita en el mercado, pues podría tener mucho sentido esto, justamente en este año. ¿Por qué? Porque acabamos de alcanzar, estamos casi en máximos históricos. Entonces, eh, podría haber un año bastante lento, perdón, un trimestre bastante lento, al menos en este inicio, ¿no? Un momento de reposición, un momento de toma de ganancias. Entonces, no esperemos, diría yo, no esperemos mucho de este trimestre, ¿no? Esperemos más o menos las aperturas de marzo, de abril, para empezar a eh, acumular posiciones, ¿no? Importantes, ya sea en otros sectores, o si, bueno, si por ahí tecnología cae un poco, pues tomar reposición ahí, pero es el trimestre eh, más bajo del año electoral. Entonces, hay que tener en cuenta. Ahora, con respecto a este tema electoral, pues esta es una data de qué pasa con el retorno promedio del S&P eh, cuando un republicano es elegido, cuando un demócrata es elegido. Sí, Gonzalo. Hola, ¿qué ¿Qué tal, tal? Giancarlo? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenos Sí. días. Es sobre justamente la diapositiva que estás enseñando. Comentabas que este primer trimestre de repente iba a estar un poquito lento, es lo que he Ujú, entendido. ujú, ¿Y cómo ves esta entrega de resultados que ya está empezando? ¿Y cómo podría ujú. más o menos afectar el desempeño hasta marzo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la temporada de resultados es, bueno, siempre he considerado que es un mal momento para invertir, sobre todo en posiciones a corto plazo. Y específicamente en este momento, relacionada con esta data, diría que esperaría más tomas de ganancias que resultados golpeando alto, ¿no? Sobre todo en empresas que ya vienen de un performance importante y están en ATHs, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo esperaría que la data que se va a presentar aquí no va a ser sorpresiva, porque va a ser data más confirmada. Por ejemplo, no pongo un caso, Nvidia. Nvidia tiene un crecimiento alucinante en el segundo y tercer trimestre del 2023, ¿no? Lo que esperaría ahora de Nvidia es básicamente que presente un resultado increíble nuevamente, pero ya este resultado ya está asumido por el mercado, porque los dos datos del segundo trimestre y el tercer trimestre pues muestran que Nvidia está creciendo a un ritmo increíble, ¿no? Entonces, eh, y ya esta es una empresa no sé, pues da por encima del trillion, ya 1.2 trillion creo de market cap, así que no esperaría mucho esta temporada de resultados. Más allá de empresas o sectores que, que no tengan que ver con tecnología, ¿no? Por ahí banca, me parece que va a ser va a tener una temporada de ganancias interesante, por ahí sector industrial igual, eh, eh, después, ¿cuál más? El real estate también me parece que va a tener o sea, donde van a golpear bastante en temporada de resultados, ¿no? Pero de tecnología no esperaría mucho. Ajá, sí, eso. Ok, vamos a continuar. Ok, entonces, ahora, dependiendo de qué presidente sea elegido, pues hay data que podemos revisar de eso, ¿no? Cuando esto tiene que ver más con el estilo o las políticas que utilizan estos dos partidos, ¿no? Pero bueno, el Partido Republicano tiene un mejor, o hace rendir de una mejor manera al S&P. Casi duplica, ¿no? Como podemos ver, duplica al rendimiento del S&P con respecto a los demócratas. Entonces, ahí hay unos temas con Trump ahorita, ¿no? Que por ahí lo están intentando bloquear, pero desde mi punto de vista no, es bastante difícil que puedan. Eh, pero nada, yo creo que después de lo que hemos visto con Biden, eh, un republicano va a volver a controlar Estados Unidos, ¿no?
bueno, hay que seguir revisando las encuestas. Ok, Jean-Pierre. Voy. De ahora en adelante se hablará un poco más de lo que se ha visto la semana pasada y lo que más o menos se espera para las próximas semanas y también hablando un poquito de la temporada de resultados. Hemos visto que la semana pasada, bueno, la primera semana de enero ha sido digamos, una semana de respiro después de 9 semanas alcistas, como podemos ver dentro de la gráfica. El catalizador, pues en realidad no hay un catalizador específico para este retroceso. Se le puede atribuir a reposicionamiento, a toma de ganancias. Bueno, como podemos ver, han sido muchas semanas de buenos resultados. Por lo cual, un inicio de año, pues tampoco no está mal tomar resultados, ¿no? Eso es lo que mucha gente haría y lo que muchos inversionistas harían. Ahora, por otro lado, hablando de los inversionistas mismos, pues están definiendo cuáles pueden ser los factores más importantes que dicten el rumbo del 2024. En este caso, pues yo creo que todos tenemos en cuenta que lo más importante dentro de este año va a ser la tasa de interés o las decisiones sobre la tasa de interés. En este caso, Bianca ya ha hablado un poco de eso. Consensos decían desde el año pasado, desde mediados del año pasado, de que probablemente iba a ser a empezar los recortes a mediados de este año, a finales de este año. Sin embargo, ahora creo que han recortado un poco más estas expectativas y que van a empezar en marzo. Entonces, hay que esperar a esos resultados. Sin embargo, recalcar también de que la Fed en sus minutos de la semana pasada, pues dijeron y recalcaron y reafirmaron de que la tasa de interés ya había llegado a su tope máximo de subidas, ¿no? En este caso, ese iba a ser su máximo y que probablemente, pues, dependiendo de la data económica, si es que está muy grave, pues sí cabía la posibilidad de que iban a subir, pero la probabilidad ya es muy, muy baja, ¿no? A ver si seguimos la siguiente, Yanka. Ahora hablando un poco de lo que son los datos económicos, pues la semana pasada han sido mixtos y podemos tomarlo de dos formas, principalmente lo que es eh, manufactura y no manufactura en este caso, que podemos ver que hay una pequeña contradicción de lo que es el manufacturero y el manufacturero ISM, que es del Institute Supply Management. En este caso casi siempre toman los inversionistas y los analistas más el dato del ISM ya que tiene mucha más data de empresas públicas y privadas. En este caso, podemos ver de que al menos en lo que es fabricación o producción, que es la manufactura, vemos que está ligeramente por encima de lo que se ha previsto. Y también, bueno, vemos de que la parte de lo que es no manufacturero, la parte de servicios, sí ha habido una desaceleración un poquito importante. Entonces, por este lado, podemos ver de que si bien no se ha enfriado del todo, pues es una buena señal de que hay enfriamiento. La otra parte a conversar es la parte de empleo, ¿no? Tenemos aquí 5 datos de empleo, tasa de desempleo, nóminas no agrícolas, que son las más importantes en este caso, y la encuesta YOLTS también, que es importante. En este caso, nuevamente encontramos otra contradicción. En las ofertas de empleo que se publican de YOLTS, pues vemos de que ha habido una disminución, y eso es lo que se espera para el año, ya que lo que se está buscando más que nada es enfriar un poco el consumo o desacelerar el consumo, el gasto de consumo. Entonces, la forma más fácil es de esta manera, ¿no? Y también se está dando cuenta de que muchas empresas el año pasado hemos visto de que han recortado empleo y ese tipo de cosas. Y ahora, ¿por qué podríamos explicar de una contradicción con este último mes, al menos con las nóminas no agrícolas y con el cambio de empleo ADP no agrícola? Pues que es un mes festivo, básicamente, ¿no? El mes de diciembre es un mes muy activo y podrían haber necesitado más mayor mano de obra en este caso, ¿no? Si avanzamos a la siguiente diapositiva, podemos ver un poco más de eso. Y podemos ver de que en octubre fue un pico mínimo, casi mínimo, y noviembre y diciembre pues han aumentado un poco más el empleo, lo cual debería enfriarse durante los próximos meses, ¿no? Eso es lo que se espera. ¿Continuamos, Bianca? Ahora, hablemos un poco de lo que es China. En este caso, pues China ha tenido un deterioro con sus relaciones y, bueno, básicamente tiene muchos riesgos lo que son geopolíticos y el sentimiento de mercado con China, pues de los inversores ha sido un poco negativo después de muchas cosas que han pasado el año pasado, ¿no? Pues han habido conflictos con Estados Unidos, bueno, con el tema de Taiwán, que apoyaba a Rusia, el tema de las relaciones con el occidente, pucha, se han empeorado mucho, el incremento de riesgo también, pues, ha aumentado, han habido embargos en tecnología, en fin, han habido muchos factores en los cuales hacían que los inversores pues no vean tan bien a China. Y pues el Instituto de Finanzas Internacionales ha pronosticado de que iba a haber una salida de capital de 65.000 millones de dólares para este 2024 respecto a todo lo que se ha comentado ahora, ¿no? Ahora, para contrarrestar esto un poco, lo que ha hecho China es inyectar 350.000 millones de yenes para tratar
de ayudar, ¿no?, al sector inmobiliario, pues uno de los sectores clave de China para poder impulsar para impulsar en la economía o también en este caso lo que más viene teniendo problemas que son el sector inmobiliario, ¿no? Y podemos ver esto en dos casos. En la gráfica podemos ver de que el mínimo de déficit ha sido en el 2020, y eso ha sido debido a lo que han sido las consecuencias económicas de COVID. El gobierno gastó mucho para tratar de compensar las consecuencias de la pandemia. Y lo siguiente que acabo de comentar es en el 2022, que tiene que ver mucho con lo que es el sector inmobiliario, ¿no? El tema de la inyección de capital también que acabo de comentar de yenes para el mercado ha sido para tratar de contrarrestar esto, pero bueno, ese es digamos, una vertiente que ahorita está en un veremos, ¿no? Pero eso es el principal riesgo ahora. Si continuamos, podemos ver otra cosa muy interesante que tiene que ver mucho con esto, comparando lo que es el sector tecnológico de China con el sector tecnológico de Estados Unidos. Podemos ver de que a pesar de que China es la segunda economía más grande del mundo, pues el desempeño dentro de los dos o el spread que existe dentro de los dos países es demasiado alto. Por lo cual también podría verse como una oportunidad de inversión a largo plazo. Recordemos de que las crisis suelen ser una oportunidad para todos los inversores, ¿no? Seguimos, Yanka, por favor. Ahora, empezamos a hablar un poco del dólar. En el caso del dólar, han habido cosas muy importantes a hablar desde el año pasado. Poniendo un poco en contexto y por qué el dólar es ahorita una de las monedas, o la moneda más fuerte de todo el mundo, que mayormente la usan y está en duda de si se va a seguir usando. Los valores de las monedas pues están impulsados en gran medida por flujos de capital, es decir, por dónde se mueva más dinero, ¿no? O sea, y el dinero tiende a moverse hacia las perspectivas donde las perspectivas económicas son más brillantes. En este caso, donde los mercados de valores pues, son más atractivos y también donde los mercados de bonos ofrecen el mayor rendimiento. En este caso, pues durante la última década podemos ver de que en Estados Unidos pues el dólar ha tenido mucho valor, se ha incrementado de valor y también vemos que han habido ciclos que han sido de años. Ahora, lo que esperan muchos analistas es de que este ciclo de fortaleza del dólar haya concluido en 2022 a finales. ¿Y por qué he marcado una pequeña franja? Ese es 2023 bueno, ¿cómo se comportó el dólar en 2023? En este caso, podemos decir que se ha mantenido flat y que llegó a sus máximos casi a finales del 2022. Esto va a ser de que muchos analistas, como lo había dicho, están viendo de que puede haber una reversión en cuanto a este ciclo, no un cambio de ciclo. Ahora, razones, podemos ver cuatro. Si podemos seguir, Bianca, por favor. Cuatro principales. El déficit comercial y presupuestario. En este caso, Estados Unidos durante las últimas décadas ha estado gastando más de lo que recauda y el gasto ha sido pues en seguridad social, en programas de Medicare, en gasto militar y otros, pero básicamente esos han sido los más importantes que han hecho de que, bueno, haya un déficit, ¿no? Además, hay otra cosa, bueno, por el otro lado, ¿no? El déficit es el déficit presupuestario y por el comercial, pues vemos que los estadounidenses durante los últimos tiempos también han estado consumiendo muchos más productos importados de los que se producen o de lo que se importa, ¿no? O sea, de lo que se exporta, perdón. Entonces, esto causa lo que se llama un déficit gemelo, por así decirlo, ¿no? Se llama déficit gemelo. Eh, es un déficit tanto fiscal como un déficit de cuenta corriente. Eh, Simplemente se explica como que los gobiernos tienen ingresos menores a los que gastan y por el otro lado, que el precio de las importaciones del país es mayor que los ingresos de sus exportaciones. Estas dos cosas hacen de que pues haya un problema con ese déficit, ¿no? La segunda es la tensión bancaria centrada en Estados Unidos. En este caso, pues ya hemos visto que el año pasado han habido quiebras de algunos bancos como Silicon Valley Bank o el First Republic Bank, que en este caso, pues han hecho de que hay un pequeño temor en lo que es la estabilidad del sector bancario del país. Y esto es muy importante, ya que estos bancos regionales, o por así decirlo, ¿no? Son los que prestan a la mayoría de empresas medianas y pequeñas, que son básicamente el corazón de los de Estados Unidos. A pesar de que las grandes aportan mucho, bueno, todas esas empresas también aportan mucho a lo que es el PBI, ¿no? Y dependen mucho de estos tipos de bancos. Entonces, este tipo de tensión también podría ser algo que afecte a este nuevo ciclo. La otra es la tasa de interés en el futuro. En este caso, ya no tanto en el futuro, ya tenemos más o menos visto mucho de los analistas qué es lo que podría pasar, ¿no? Con la tasa de interés. En este caso, Bianca lo explicó.
que hemos visto que lo más probable es de que baje, ¿no? Y la relación con la tasa de interés con el dólar, pues casi siempre, por decirlo casi siempre, es directa. Los inversores, lógicamente, buscan donde tengan, o sea, los lugares donde haya mayor rendimientos para su capital de inversión, ¿no? Básicamente eso es lo que se explica. Y la reducción de eso, pues también ayuda a lo que es el mercado de bonos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un ciclo de estos? Que también la renta fija se valoriza mucho, ya que al bajar la tasa de interés también, pues, el precio de los bonos sube, ¿no? La desvalorización es otra de las razones. Bueno, ese de aquí podría ser y podría entrar en debate con muchas personas, ¿no? De lo que podría ser, pero todos sabemos de que hay una segunda economía como China que ha estado aperturando su mercado, ha estado relajando su acceso a su sistema financiero para que más o menos muchos más ingresen, ¿no? Por así decirlo, a invertir y también a, a contribuir con la economía china y también con lo que sean relaciones, ¿no? Pero sin embargo, últimamente no ha sido tan bueno por lo que ha estado pasando, pero la desdolarización básicamente va por ese lado, ¿no? De que va a dejar de ser como que la moneda más fuerte. Eh, Nada, eso por el momento. Si seguimos a la siguiente diapo. Ya que hablamos un poco de la temporada de resultados, esta es básicamente lo que va a pasar el viernes, ¿no? Empezamos con ya empresas grandes, en este caso una de las más grandes healthcares, que es United Health. Después tenemos bancos, principalmente, una de tecnología y una aerolínea, que es Delta Airlines, ¿no? A esperar un poco a ver cuáles son los resultados de sus publicaciones. Ahora, la presión está un poco más subida sobre las predicciones, pero podría ser uno de los datos importantes para ver qué podría estar pasando durante el primer trimestre del año, ¿no? Ok, nada, eso con respecto a la data que queríamos presentar el día de hoy. Como les dije, es el, el primer recap que tenemos en el año. Eh, Nosotros pensamos o sea, vamos a ir en línea como siempre lo hacemos, ¿no? Con la data. Eh, Nuestras recomendaciones, decisiones o por ahí la gestión que tenemos con nuestros clientes tienen que ver mucho con la data que observamos en estas diapositivas, ¿no? Es un primer trimestre para nosotros, va a ser mixto, ¿no? Mixto porque van a haber sectores que van a subir o van a tener un mejor comportamiento tal vez, o al menos una acumulación de posiciones importante y otros sectores donde básicamente van a haber toma de ganancias. Y es un trimestre para nosotros donde vamos a mantener nuestra perspectiva de renta fija, seguir posicionando ahí. Y en el caso de renta variable, pues eh, diría que a partir de febrero, marzo, por ahí empezar a posicionar en otros sectores, ¿no? Que no tengan que ver con los más rendidores tal vez del año pasado. Ahora, esto lo lanzamos en 2023 en noviembre. Es el NeuroTrader, es una colaboración que estamos teniendo, una iniciativa de un canal de comunicación para interesados, ¿no? Inversores retail, inversores que quieran revisar tal vez información, la información que estamos compartiendo también por aquí. Entonces, es mucho más dinámico y más del día a día y más de horario de negociación. Eh, este año vamos a tener una mayor participación en este canal, nos hemos puesto ese objetivo, compartir mucha más información. Y algunos de los outputs que podrían encontrar en este tipo de canal es este, ¿no? Ideas que vamos compartiendo, ¿no? En este caso hemos compartido, ¿no? Creo que hay como 10 ideas de inversión a partir de noviembre. Pueden ver que hay sectores que no tienen nada que ver con tecnología, son otro tipo de sectores, pero que también es donde se pueden encontrar rendimientos, ¿no? Recuerden que las acciones más demandadas reaccionan mucho más rápido, ¿no? Y los periodos en los que reaccionan son rápidos, a veces son tal vez difíciles de poder encontrar, y ya cuando llegan a un punto de consolidación en una volatilidad mensual o trimestral, pues
ya no encuentras mucho, por ahí te encuentras con una toma de ganancias y por ahí no te gusta, tocan tus stop loss y en fin, una serie de cosas que pasan en el camino, pero hay otro tipo de compañías que también son buenas y donde se pueden notar retornos, ¿no? Entonces, vamos a tener una mayor participación en este caso, vamos a compartir muchas más ideas a partir de 2024. Pueden unirse al canal, está el QR ahí en pantalla, pueden eh, poner su cámara y unirse y acceder a esta información. Entonces, el canal se ve así, ¿no? Es una serie de canales donde vamos compartiendo información de distinto tipo, ¿no? Ya sea información como la que hemos compartido aquí, por ahí algunos calendarios, las ideas en acciones. También tenemos ahí el podcast eh, tenemos dos, bueno, tenemos este NR Trader que lo compartimos por YouTube y tenemos nuestro podcast Inversiones al Día que lo compartimos todos los días entre las 8:30 y 10 de la mañana. Entonces también está ahí, lo compartimos por nuestras otras redes sociales. En fin, vamos a ir mejorando esta iniciativa para que tengan mucha más información o se sientan acompañados. Eh, y esta semana vamos a lanzar como primera contribución, 5 acciones para invertir en 2024, que ya a finales de 2024 miraremos hacia atrás y diremos, oye, en qué quedaron o cómo están. Evidentemente son acciones de posiciones de valor, o sea, posiciones, diría, para medir un rendimiento anual, ¿no? Más allá de un movimiento mensual o bimestral, ¿no? Acciones buenas que están a buenos precios y que pueden explicarte la mayoría del retorno del año, tal vez, ¿no? Entonces, vamos a compartir esto esta semana a través de nuestro canal de Discord. Nada, eso sería todo en esta oportunidad. Agradecidos por los que están presentes en el Meet. Cualquiera puede unirse a este enlace y la grabación va a quedar grabada, va a quedar registrada en YouTube. Espero que puedan compartirla y nada, no sé si hay alguna pregunta adicional de los que están presentes. Mm, Creo que no. Entonces, nada, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tener esta dinámica del día lunes. Vamos a retomar nuestro horario normal, todos los lunes a las 9 de la mañana, antes de que aperturen los mercados. Muchas gracias con todos, de parte de todo el equipo de New Road, y nos vemos la siguiente semana.